Reconozco haberlo llamado a Jairo varias veces después de haber visto Kayak, porque me divertía muchísimo y me parece una nueva manera de informarnos. Bueno, creo que va a aparecer una presentación en algún momento. Ayer charlando con Jairo acerca de la presentación y qué tenía que contener la presentación y al fin de los intermediarios, le comentaba que estuve en Río de Janeiro hace unos días y, sorpresa o no, vi una persona típicamente brasilera, ¿sí?, con una remera de la selección de Alemania. Y pensé en el síndrome de Estocolmo. Y un poco vamos a hablar del síndrome de Estocolmo de nosotros que solemos trabajar con intermediarios, ¿no? El compartir, y todo esto nace de que podamos conectarnos unos a otros, el compartir empieza a ser un elemento esencial en los negocios. Y parte de este elemento esencial lo hemos venido viendo desde hace 15, 16 años a esta parte, en donde a medida que conocimos negocios que eran portales de información estático, conocimos negocios que empezó a haber compras online, vimos mercados libres crecer y empezamos a ver lo que llamamos la economía del compartir, en donde el compartir empieza a ser un elemento estratégico. Empezó hace muchísimos años, en donde a medida que el ancho de banda era más grande, podíamos empezar a pasar fotos, empezábamos a pasar música y después nace Facebook y empiezan las noticias y empezamos a compartir un montón de cosas y empieza a aparecer la era del fin de los intermediarios, ¿no? Y un poco lo que queríamos compartir. Ok, acá estamos. Y esto es, la tecnología y el internet empezaron a cambiar todo. Entonces, esto lo que nosotros empezamos a ver es que empezó a acercarnos hacia el fin de los intermediarios, en donde el intermediario que agregaba valor empieza a agregar menos valor, ¿sí? Y el valor empieza a diluirse. Y en ese proceso encontramos que todos nosotros como clientes tenemos más alternativas, tenemos más información y finalmente somos mucho más eficientes en el proceso de comprar lo que compremos, sea información, sea productos, sea servicios. En ese proceso encontramos, y aquí comparto algunos tweets que puse estos días, en donde el compartir entre nosotros es casi como la obsolescencia no planeada de los intermediarios. O sea, los intermediarios no contaban con esto. Por ejemplo, en nuestro caso, los bancos esperaban que hubiera otra organización que compitiera contra los bancos para hacer cosas mejores, más rápidos y más eficientes que ellos. Pero el compartir desarticuló a muchas industrias. Es la obsolescencia no planeada de ellos. Por otro lado, la economía del compartir o economía colaborativa ha sido para todos nosotros la protección que hemos encontrado contra abusos de instituciones arraigadas por muchísimo tiempo o por gremios, ¿sí? Quería hacer la charla un poco más corta, pero digamos, teníamos una foto. Recuerdan que en los primeros días de Federico Sturzenegger en el Banco Central emitió una norma donde decía que los bancos podían enviar PDFs con los resúmenes de cuenta. Al día siguiente hubo 2.000, digamos, personas de OCA, carteros de OCA, digamos, finalmente OCA no mejoró su situación económica porque mandaron atrás esa circular del Central. Pero bueno, pasó. Y finalmente, esto es lo que les decía, la resistencia activa, digamos, ¿no?, a los negocios de la economía colaborativa demuestra que todos tenemos un poquito ese síndrome de Estocolmo que les contaba del brasilero vistiendo la camiseta de Alemania después del 7-1. Lo que está claro es que los intermediarios se han visto sorprendidos al fin de una era para ellos. En este caso puse, si uno pone rápidamente Airbnb versus hoteles, ¿sí?, empieza a ver que los intermediarios están recibiendo, digamos, un embate bastante fuerte de la economía colaborativa acompañado por tecnología, porque ellos pensaron que nadie podía hacer mejor lo que ellos hacían. Entonces, la gente creyó que transportarse y ir a pasear a otros lugares, había siempre que ir a hoteles, ¿sí? Pero resulta que en el encuentro que las personas pueden hacer en otras culturas, prefieren hospedarse en casas de familia y realmente a muy bajo costo. Ahora, la industria del hotel no tardó en responder, entonces empezaron acciones judiciales al respecto. O el caso de Uber, digamos, o que quizás funciona mejor en Argentina, Cabify, digamos, en el fondo, digamos, encontramos, digamos, que son tendencias que empiezan a pasar de un día para el otro y a partir de ese tipo de cosas empieza a transformarse el mapa de la competencia, el mapa de la producción de los servicios.
O en el caso nuestro, por ejemplo, que un medio puso, digamos, nosotros tenemos un indicador de calidad cuando atendemos al cliente cerca del 95% y está todos los meses, ¿no? Entonces alguien, digamos, puso que nosotros éramos el no banco al que los clientes calificaban como 10, ¿no? Entonces, pero ¿qué es lo que impide que a medida que pasa el tiempo, y seguramente en las charlas que hemos tenido con Jairo, qué es lo que impide que a medida que pasa el tiempo, digamos, la gente nos conozca más? Y es esencialmente, digamos, hay como un desconocimiento de todo ese tipo de ofertas. Y acá puse, no sé si se ilumina esto aquí. Sí, aquí puse, ustedes saben que existe algo que se llama Google Trends. El Google Trends, uno puede poner las palabras que quiere buscar en Google Trends y le marca la tendencia, si se buscó mucho, si se buscó poco. Y aquí lo que puse es, particularmente en nuestra industria, y puede pasar perfectamente con cualquier industria o con hashtag incluso, digamos, que va creciendo su consideración y conocimiento en el tiempo de las personas que lo van buscando. Entonces apareció la palabra, por ejemplo, préstamos entre personas en Estados Unidos, o Lending Club, que es una compañía en Estados Unidos, Credit Suisse en China, Funding Circle o Rate Setter en Inglaterra, o Afluenta, digamos, aquí. Y vemos que las tendencias se repiten, con lo cual estamos ante un fenómeno global. No porque nos pase a nosotros, sino porque pasa en cualquier industria. Esto grafica solamente lo que pasa en nuestra industria, pero pasa en muchísimas industrias. Traté de buscar las tendencias de Airbnb y de Uber, pero realmente es tan grande el crecimiento, digamos, que queda un poco mal el gráfico. Con lo cual, la lucha que nosotros tenemos porque se difundan este tipo de tecnologías, tendencias o economías, productos que están apoyados en economía colaborativa, tienen que ver con que nos conozcan, ¿sí? Cuando nos conocen, nos adoptan, porque a la gente no le gusta trabajar con los intermediarios, porque, bueno, se repitió aquí, perdón, porque el intermediario trabaja para el intermediario no trabaja para las partes, ¿sí? No sé si estará hay una notita aquí de Nicolás Litvinov, no sé si se podrá ver aquí. ¿Y cómo hago cada disparo? No. Aquí, habría que marcar este link aquí. Creo que no tiene volumen esto, ¿no? Bueno, lo que está mencionando aquí Nicolás Me siento con mi oficial de cuenta que hace 30 años que es el mismo y le digo, un fondo de inversión, ¿es una alternativa para empezar a invertir en la bolsa en Argentina? Mira, yo no me sentaría con el oficial de cuenta a discutir esas cosas primero, ¿no? Porque te estás sentando a hablar con alguien que tiene otros intereses que los tuyos. Vos querés que tu dinero crezca y él quiere vender productos del banco. Entonces es una conversación que no va a llegar a buen puerto. Lo que haría es tratar de leer, estudiar, capacitarme y después sí ir a invertir mi dinero. Esto es lo que está manifestando con claridad, es una nota entre Matías Tombolini y Nicolás Litvinov en América 24, que dice que el intermediario tiene otra intención, ¿sí? No es mala ni buena, es la intención del intermediario. Y el intermediario fue creando valor, y esto es lo que quería demostrarles aquí, que la banca, en nuestro caso, la banca se ha ido transformando, y la transformación de la banca al principio generó valor acortando las partes, dándole valor a aquellas personas que no podían hacer rendir su dinero de la misma manera que lo hacía el banco, y el banco le dejaba una porción. El tiempo fue cambiando, la tecnología fue acortando distancias. Hoy yo me animaría a decir que la tecnología hace casi todo posible, entonces estas distancias entre las partes empiezan a cortarse y las personas empiezan a tomar decisiones mucho más inteligentes, informadas, y al tener muchas más alternativas empieza a cambiar el panorama. Esto es importante porque cuando empezamos a hablar con Jairo acerca de lo que él quería hacer, charlamos muchas veces y yo lo animaba a que se lanzara, digamos, a desarrollar lo que hacía, porque iba a tener directamente contacto con los clientes rápidamente. En nuestra industria, en la industria que tiene que ver con la tecnología, con los emprendimientos de nueva generación, siempre nos dicen, si vas a fallar, falla rápido. Hoy estamos a un clic de distancia de probar cualquier cosa y el costo, como decía recién Bezos, ha bajado prácticamente a cero. Hoy cualquier cosa que nosotros podamos poner al aire en nuestro timeline de Facebook o en Twitter, inmediatamente captamos reacciones. Seguramente ustedes habrán visto que cuando ponemos una foto hay mucho más like que cuando ponemos un texto. A veces las noticias positivas reciben más likes o clics que las noticias negativas, y así se va conformando nuestra realidad. Por lo cual, estamos en un momento clave de nuestra civilización, porque esto que estamos desarrollando, que es
negocios, aspectos que tienen que ver con la economía colaborativa se van acelerando cada vez más. Con lo cual, bienvenido, Jairo, a tu iniciativa. Creo que estás armando una tendencia y seguramente vas a ser seguido por varios. Así que bueno, muchísimas gracias y gracias por este tiempo.